Vamos a comenzar este segmento abriendo con la participación de los televidentes a través del Twitter. Carmen Díaz dice precisamente, no tenemos cultura antisísmica y hay que fomentarla. Es parte de lo que estábamos hablando ya al cierre de nuestro bloque anterior. ¿Existe en Venezuela realmente cultura sísmica? ¿Sabe la mayoría de las personas qué hacer? ¿Saben que están viviendo quizás en zonas de alto riesgo sísmico? Bueno, como las personas lo indicaron en el video que vimos, la mayoría de las personas por lo menos sabían que vivimos en un país sísmico. No necesariamente qué hacer exactamente, pero por lo menos saben que vivimos en un país sísmico. Y es una de las tareas más fuertes que tiene la Fundación, es precisamente informar a la población, divulgar que vivimos en un país sísmico y qué hacer antes, durante y después. Ahora, en este caso, en materia de infraestructura también es una gran interrogante. Vemos cómo, especialmente la infraestructura hospitalaria en el país, que es de vieja data, ¿se encuentra o no se encuentra adaptada para resistir sismos de alta magnitud? Las normas sismoresistentes y las tecnologías constructivas han venido evolucionando desde los primeros años de construcción en nuestro país. Actualmente contamos con una norma de edificaciones sismoresistentes que su última actualización fue en el año 2001 y se piensa actualizar en estos próximos 2 años, ¿no? Las edificaciones, como tú dices, hay edificaciones más viejas que pueden ser vulnerables. Nosotros actualmente llevamos un proyecto que se llama Sismo Caracas, en el que estamos evaluando tanto hospitales como edificaciones de vivienda, viaductos y puentes, edificaciones de viviendas no formales, patrimoniales. Y obviamente encontramos deficiencias en algunas edificaciones, ¿no? Y a veces no tiene que ver tanto con la estructura, sino con la funcionalidad de las edificaciones, que tal vez no tienen señalizadas las salidas de emergencia, que las puertas en las escaleras están cerradas, que hay deterioro por filtraciones. ¿Qué porcentaje de las edificaciones quizás en nuestro país estaría incurriendo en este tipo de fallas? No es una cantidad importante, sin embargo, estas afectaciones de falta de cuidado en las edificaciones podrían afectar su comportamiento ante un evento sísmico. Entonces es importante, a pesar de que tenemos edificaciones antiguas, si tenemos conservadas adecuadamente estas edificaciones, podemos mejorar su comportamiento. Y si tenemos bien señalizados, como te digo, las salidas de emergencia, tenemos los estantes bien ubicados, bien fijados a la pared, esto puede evitar pérdidas de vidas humanas durante un sismo. Ahora, también la infraestructura educativa, a raíz de lo que ocurrió en el terremoto, en este caso de Cariaco, en 1997, pues hubo un llamado quizás de atención hacia lo que sería el resguardo en las instituciones educativas a la hora, y en la materia preventiva a la hora de enfrentar un movimiento telúrico. ¿Qué se está haciendo desde el programa de aula sísmica Madeleine Guzmán? Bien, fíjate, un investigador, que es el profesor Oscar Andrés López, fue el líder de la ejecución de un proyecto que se llama Proyecto Escuela, que consistió, porque es un proyecto ya finalizado, en el que se hizo un diagnóstico integral de todas las edificaciones escolares ubicadas en zona sísmica en Venezuela. Ese proyecto, que fue un proyecto mancomunado con la Universidad Central, con FEDE, del Ministerio de Educación y Funvisis, generó unas recomendaciones unas recomendaciones para reforzar las edificaciones escolares que tengan alguna vulnerabilidad importante ante eventos sísmicos. ¿De cuántas edificaciones estaríamos hablando? Quizás un porcentaje, un poco para conocer cuál es el contexto en el que nos encontramos en materia de infraestructura educativa. No recuerdo exactamente cuánto. Sí, pero hay una cantidad importante de escuelas, sobre todo como la Valentín Valiente, que colapsó en Cariaco. Hay una importante cantidad de escuelas a nivel nacional ubicadas en zonas de alta amenaza sísmica. Entonces estas escuelas están en proyecto para ser reforzadas, ¿no? Al igual que otras tipologías de escuelas también vulnerables. Ahora, mientras no se realizan, digamos, estas labores de reforzamiento en este caso, ¿qué hacer? ¿Qué le están diciendo a los niños que están allí diariamente? ¿Cuáles son las medidas que se les están enseñando a la hora de sentir un sismo, a la hora de que se registren alguno de estos movimientos?
Sí, muy bien. Fíjate, como siempre, el tema de la cultura y de la conducta que se debe asumir es lo más importante. Cuando ocurren sismos fuertes, se espera que sean pocas las edificaciones que fallen, que colapsen. Sin embargo, el comportamiento de las personas es importante, es importante. Desde hace 16 años, Funvisis tiene, sin dejar de atender sus obligaciones desde el punto de vista científico y técnico, incorporó un brazo socioeducativo que se llama Aula Sísmica, que consiste en atender las necesidades de información de los grupos organizados. ¿A qué llamamos nosotros grupos organizados? Escuelas públicas y privadas, instituciones públicas y privadas, consejos comunales, asociaciones de vecinos, que solicitan a las entidades del Estado, a la Protección Civil, a los bomberos y también a nosotros, la información de cuál es la realidad sísmica de Venezuela. Entonces nosotros nos acercamos mediante un contacto a través de nuestro 0800 temblor o nuestros correos electrónicos a través de la página web, hacen estas solicitudes y nosotros nos acercamos a estos grupos organizados. Ciertamente el 80% de los contactos y de los talleres que nosotros vamos a dictar son de educaciones educativas, que procuramos hacer en estas instituciones educativas. Enterarlos de la realidad sísmica de Venezuela, promover los planes de emergencia, orientar el tema de la organización, de cómo implementar el plan de emergencia, cómo hacer un diagnóstico, de hacer su ruta de Caracas, evacuación. Y disculpa que le doy una interrupción aquí. En el caso de Caracas, que hay tantas personas viviendo en las montañas, en, digamos, viviendas que no están a simple vista acondicionadas para resistir los embates de un movimiento telúrico. ¿Cuál es la recomendación? ¿Qué se está haciendo? ¿Ha ido Funvisis hasta estos lugares? ¿Han tenido ustedes interacción con estas personas? ¿Qué se les recomienda a ellos? Precisamente como comentaba Daniel, nosotros recibimos solicitudes de toda índole y de todo tipo de comunidad organizada. Incluso hemos trabajado con comunidades para realizar mapas de riesgo, simulacros en estas zonas, porque es importante identificar cuáles son las zonas vulnerables, en dónde están las personas que puedan a lo mejor tener discapacidad, los adultos mayores, dónde están ubicados los niños. Si la comunidad se organiza, pueden disminuir su vulnerabilidad. Si la comunidad está preparada, si identificamos a lo mejor cuáles pueden ser las vulnerabilidades en estas zonas montañosas, si tenemos botes de agua importantes que puedan estar debilitando en donde están fundadas las edificaciones. Son recomendaciones que nosotros venimos a dar en estas zonas, también recomendaciones que se van a dar con los proyectos que estamos realizando para reforzar estas viviendas, para como ellos autoconstruyen su vivienda, cómo construirla de modo más seguro. Es una zona a la que le dedicamos bastante esfuerzo investigativo y apoyo de formación en las comunidades.